Amén. Dios le bendiga, hermano. Quisiera compartir algo de la palabra de Dios que ha puesto Dios en mi corazón y bueno, que le pueda ser de bendición. Y hace mucho tiempo que no nos vemos y bueno, nos extrañamos y deseamos que pronto todo esto pase y podamos realmente disfrutar el abrazo, el cariño que nos acerca cada día. En 1 Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí vemos como le puse como título o como tema del mensaje, ¿no? Una pequeña reflexión, como el hermano mayor, ¿no? Ese es el título que le he puesto, ¿no? El texto nos habla de que nos recuerda varios puntos a tener en cuenta. Uno de ellos es que el Señor nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿no? Hablando de mirar el amor de Dios, ¿no? Recordar cuánto Dios nos ama, ¿no? En Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Dios dice que Dios amó al mundo. Eso nos muestra de que debemos mirar, ¿no? Debemos observar, debemos contemplar, debemos tratar de comprender, ¿no? Cuánto nos amó Dios. La Biblia nos dice que Dios nos amó primero. Muchas veces creemos que somos nosotros los que amamos a Dios, en realidad es Dios que nos amó primero. Somos nosotros que devolvemos parte de ese amor que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero primero fue el amor de Dios. El texto decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Mirad, contemplar, observar, ¿no? Cuánto nos ama Dios, cuánto nos amó, nos sigue amando, aun cuando nuestra justicia dice que era como trapo de inmundicia. Lo segundo que puedo ver dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿sí? El privilegio, ¿no? De ser llamado, de ser un hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, muchos son creación de Dios, pero solo los que recibimos, todo lo que aceptamos a Jesús, nos da el derecho, nos da la potestad de ser hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio un derecho, le dio un lugar, ¿no? De ser hechos hijos de Dios. Eso una vez más vemos que no fue nuestra obra, no fue obra de Dios, ¿no? Que el que cree, que acepta, que recibe lo que Cristo hizo por nosotros, nos da la posibilidad de ser un hijo de Dios. Eso nos tiene que enaltecer, eso nos tiene que enorgullecer, ¿no? Más adelante dice en el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, ¿no? La importancia de valorarnos, la importancia de darnos el lugar que nos corresponde como hijos de Dios, ¿no? No un simple algo creado por Dios, sino un hijo, un heredero, uno que puede compartir los beneficios y los favores de Dios, ¿no? Lo tercero que puedo hablar, dice el texto allí, ¿no? El versículo 1: mirad cuál amor se ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿no? El mundo no nos conoce, dice el texto, porque no le conoció a Él. En otras palabras, el mundo nos rechaza, el mundo nos desprecia en cierta manera porque no le conoció a Jesús. Entonces, cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos diferenciados, marginados, muchas veces por ser hijo de Dios, sepa de que no le conoció a Jesús, ¿no? Es más que enojarse o molestarse, nos tiene que servir, ¿no? Para decir: esta persona necesita conocer a Dios, esta persona necesita conocer el amor del Señor, ¿no? Una de las preguntas que quiero dejar en este día para aquellos que están escuchando el mensaje, ¿no? Si conocemos a Jesús, si conoces a Cristo, si has tenido un encuentro con el Cristo vivo, con un Cristo que pagó el precio en la cruz del Calvario por tus pecados, si recibiste en tu corazón ese sacrificio, ese amor que Dios te regala. La primera pregunta. El tercer
el cuarto punto, que quiero mostrar en este día, dice el texto allí: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿no? Allí una vez más nos habla el texto de ver, ¿no?, que no somos, aún dice el texto, no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿sí? Tal vez veamos una obra en nosotros incompleta, no terminada, una obra que no tiene tal vez la terminación, la forma que debe tener, ¿no? Tal vez nos vemos todavía imperfectos, aún nos vemos tal vez con errores, con debilidades, con cosas que aún no se ve la perfección, ¿no? Pero la Biblia dice que allí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿no? O sea que todavía estamos en un proceso, estamos en un trato de Dios con nosotros. Y esto me lleva a recordar, ¿no?, cuando Dios le habló a Jeremías y le dijo, ¿no?, que fuera a la casa del alfarero. Allí Jeremías le mostraba, ¿no?, cómo Dios trabaja con ese barro, ¿no?, tratando de hacer una vasija conforme a la idea, conforme a la imagen, conforme a lo que el alfarero quiere hacer, ¿no? Y esa vasija se echó a perder en las manos, pero el alfarero nunca dejó de insistir, de tratar de formar la vasija que él esperaba, ¿no? Y yo creo que un poco habla de esa historia, ¿no?, que si aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿no? Aún no se completó la obra, seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo personas con errores, ¿no?, pero estamos allí en las manos del alfarero que está trabajando con nosotros, ¿no?, haciéndonos, moldeándonos conforme a su propósito, ¿no? El texto decía allí que cuando le veremos a Él, seremos semejantes a Él, ¿sí? Y esto un poco nos habla de parecernos a Él, ¿no?, de ser parecidos a Él. Seremos semejantes a Él, ¿no? Yo me imagino el día que lo veamos, ¿no?, al Señor de cara a cara, venimos a hacer una imagen, una forma. Lo que quiero comentar con esto es si podemos imaginarnos, ¿no?, que esto corruptible, esto mortal, se convierte en algo incorruptible, algo inmortal, ¿no? La Biblia dice que seremos transformados completamente. La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta terminarla. Ese día que lleguemos a su presencia, que le veremos cara a cara, nuestra obra será perfeccionada, seremos como Él es. El anhelo de nuestras vidas es cada día semejarnos más a Cristo, caminar más agradándole al Señor, caminando como Él caminaría. Pero allí en el texto nos habla de que cuando lo veremos cara a cara, ¿no?, seremos como Él, ¿no? Y qué bueno que haya en nosotros ese anhelo de buscarle cada día, de conocerle cada día, de tratar de agradarle cada día a Él, ¿no?, pero sabiendo de que en un día lo veremos cara a cara, ¿no? Y esto incorruptible, esto pecador, esto que no merece, ¿no?, dice la Biblia que alcanzaremos la semejanza de Cristo, ¿no? Qué lindo ejemplo que nos deja la palabra, ¿no? Y por último, el texto nos habla allí, que dice que todo aquel que tiene esta esperanza, ¿no?, que todo aquel que anhela, que espera, ¿no?, estar un día en encuentro con el Señor, ¿no?, dice que se prepara, ¿no?, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi pregunta es si crees que Jesús vendrá por segunda vez, ¿no? Si el Señor viene por segunda vez, la pregunta es, ¿estamos alistados?, ¿no? ¿Estamos preparados para que el Señor venga por segunda vez a buscar a su iglesia?, ¿no? Esa es la segunda pregunta. La primera pregunta, recuerdo que era si aceptamos a Cristo, si somos un hijo de Dios, ¿no? Y la segunda pregunta, si somos hijo de Dios, ¿no?, si estamos preparados para ir al encuentro con el Señor, ¿no? Esto hicimos hoy en día, nos dice la Biblia, que es el fin, que no es el fin, que es el principio de los fines, ¿no? Las pandemias, las situaciones que vivimos en estos días,
terremotos y cosas que nos van sucediendo, ¿no? La Biblia dice que no es el fin, pero es el principio del fin, ¿no? Y vemos cómo las señales se van cumpliendo, vemos cómo las cosas de los últimos tiempos van ocurriendo, meteoritos y cosas que pueden pegar en la tierra, señales que nos hablan de lo que va a ocurrir en tiempos futuros, en corto tiempo, ¿no? De que Cristo va a buscar a su iglesia, lo que habla allí en Apocalipsis, lo que habla allí de la revelación, ¿no? De los últimos tiempos de la vida, ¿no? En esa tierra. Como complemento a este mensaje quiero dejar una historia, ¿no? Una parábola, una meditación, un mensaje de una reflexión, ¿no? De un hombre que se llamaba Jorge, que solía pasar buenos momentos con su hermano mayor, pero solo hablando por teléfono, ¿no? Aunque Jorge no lo conocía personalmente, pero disfrutaba mucho hablar con su hermano. Se imaginaba por la conversación cómo era su hermano, ¿no? El hermano siempre le decía: iré a buscarte un día, ¿no? De estos y te llevaré a estar conmigo para siempre. Jorge muchas veces con desánimo, con ansias, y esperaba ese llamado. Jorge, mientras lo esperaba, se preparaba para estar con su hermano, ¿no? Iba preparando su vida, preparando sus cosas para que el día que el hermano lo llamara, ¿no? Jorge, sin saber mucho de su hermano, más allá de lo que por teléfono le podía comunicar, pero él quería, se sentía atraído, se sentía admirado, ¿no? Por su hermano, y quería ser como él. Jorge, sin saber mucho, ¿no? lo quería imitar, en otra palabra, ¿no? El día llegó, el hermano mayor lo llama, le pregunta si estaba preparado, y Jorge le contestó: ya estoy listo, ¿no? Jorge imaginaba cuán alegre sería ver la sonrisa de su hermano. Esta es un poco la historia de Jorge, ¿no? Y mi pregunta es: si tú fueras Jorge, ¿te imaginarías pensar que Jesús, el hermano mayor, vino otra vez a buscarte? La Biblia nos dice que deberemos estar preparados. Pide hoy a Jesús que sea tu Salvador, que sea tu ayuda, ¿no? Y que prepare para recibirlo como una sonrisa. Espero que este mensaje, esta reflexión te sirva de bendición y lo puedas compartir con tus familiares allí en tu casa, ¿no? Sepa que lo amamos y le esperamos pronto reunirnos y compartir juntos un culto al Señor. Dios le bendiga.